El séptimo laberinto. Siete y 2 minutos de la noche, bienvenidos al séptimo laberinto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Hola, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Batman, de una lo digo. Tengo varios. El Guasón, para Luis, el Guasón. Precisamente ese no es. Yo fui y sigo siendo fan de un superhéroe venezolano que nació en los años 60. Bolívar. No, perdón. Ahí No. nos vamos muy atrás. Superhéroe venezolano. ¿Quién? El defensor de los pueblos, de los pobres. Ese ¿Quién? era el primero. Así El se llama. gavilán. El gavilán. El gavilán es un ave muy típica de Venezuela. Oye, ¿el gavilán no es el que se roba las gallinas? Ese mismo, pero ahí era con lo contrario, más bien era una especie de Robin Hood en todo caso. Cuidaba las gallinas. No, robaba a los gallos más ricos para llevarse a las gallinas más pobres. El gavilán. Bueno, eso no me lo sabía, mira. No sé si nuestra invitada se lo conoce o no. Al gavilán. Ya vamos a hablar con nuestro invitado. Bueno, primero recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y nos pueden ver en Facebook Live por la visión ATL. Y vamos a conversar hoy sobre superhéroes, el impacto cultural de los superhéroes, con una persona muy interesante, y ya les voy a decir por qué. Primero lo presento. Eric Gutiérrez es sociólogo egresado de la Universidad Autónoma de México. Cuenta también con 2 especialidades en comunicación y cultura, en enfoque en tecnologías de la información, y está haciendo ahorita una maestría en ciencias sociales y humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero él es una persona que se ha dedicado a estudiar todo el tema de la cultura pop y sobre todo del tema de los superhéroes, los videojuegos, con una gran pregunta que es la siguiente. Tenemos tiempo que estamos dedicados o que hemos crecido con todos estos superhéroes de historietas, películas, etcétera. A su vez también las nuevas generaciones están jugando juegos de video donde hay superhéroes, etcétera. Uno se pregunta, y bueno, ¿dónde va a parar todo esto? ¿Qué tipo de ser humano se está formando en el futuro que está recibiendo la influencia de todos estos juegos? Entonces él coordina un proyecto que se llama Mitología del siglo XXI, donde analizan todos estos temas con conferencias, papers, etcétera, y básicamente es proyectar la mitología hacia el futuro. Pero yo le doy la bienvenida a Eric. Muchas gracias por acompañarnos, Eric, en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Eduardo. ¿Cómo están todos? Ahora sí que es un honor poder hablar con ustedes aquí en su programa. Ahora sí que no sé por dónde quisieran empezar. Yo encantado de contarles lo que vayan preguntando, lo que vaya surgiendo. No, tenemos tantas preguntas que yo estoy lleno de preguntas. Pero Te felicito por ese artículo que escribiste. Ese trabajo es muy bueno. Se me hace que he escrito muchos, entonces no sabe de cuál estás hablando. Yo leí una entrevista que él me envió, una entrevista donde hace varias declaraciones sobre el tema de los superhéroes, de la mitología, pero Luis, si me permite, la primera pregunta que le haría es: ¿de qué trata este proyecto siglo XXI, mitología siglo XXI? Ok, bueno, miren, con respecto a mitología en el siglo XXI, como tal lo dice, es analizar historias. Porque al final de cuentas, si trabajamos al mito, estamos trabajando lo que son historias, pero estas historias, ¿qué comparten de ellos? Nos comparten leyendas, nos comparten viajes de héroe, nos comparten aventuras. Pero si vamos más allá, descubrimos que dentro de este relato hay un montón de significados, hay un montón de modelos, hay un montón de cositas como en psicología que se conocen como arquetipos. Y estos arquetipos nos indican lo que se espera del individuo, lo que se espera de la figura. Y a partir de ese momento, tú ideas un personaje que se vuelve la figura que va a transcurrir
toda una serie de desventuras y glorias con tal de llegar a un fin. Ese fin es lo que en ciencias sociales se podría entender como lo que se espera de la época, el sueño del momento, por así decirlo. Sí. Yo me basé, ahora sí que, en una serie de comparaciones para idear lo que es el nombre del proyecto, Mitología en el siglo XXI. Para que quede sumamente claro, vamos a establecerlo de la siguiente manera. Pensemos en los griegos. Ahora sí que si hablamos de mitología, lo primero que nos llega a la mente son los griegos, ¿sí o no, chicos? Sí. Ok, bueno, los griegos tenían a sus dioses, tenían a Zeus y tenían a sus héroes, tenían a Aquiles. Y esos héroes tenían que, ahora sí que, recorrer todo el mundo conocido y más allá para cumplir una meta. Y dentro de esa meta, no solo volverse leyenda, sino traer un bien común, un bien social, algo que trascendiera y rompiera fronteras, pero solo ellos lo podían lograr. Si lo comparamos con otras culturas, por ejemplo aquí ahora sí que yo soy mexicano, la cultura mexicana, que fue lo que detonó todo, resulta que también tenemos héroes, tenemos dioses y tenemos semidioses que ayudaron de la misma manera. Y superhéroes propios también, nacidos en México. Sí. Exactamente. Pero esa es la idea, o sea, si nosotros comparamos lo que son esos personajes míticos con los actuales, hay ciertos paralelismos muy, muy importantes. Pero ese es el punto clave, es entender el relato. Sí. Y a partir del relato, yo les pondría, yo les daría la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, retomando esto de los griegos, algún chico o chica en Grecia que hubiera escuchado tal mito no quisiera igualar esas hazañas? Sí, sí, exactamente. Esa es parte, Ya entiendo por dónde va. ese es parte del ser humano. Es decir, por un lado necesitamos héroes, Uh-huh. por un lado eso, y la existencia se da de forma natural. Creo que por ahí va la cosa. Pero, y de eso yo quería, antes de hacerte una siguiente pregunta, yo en las noticias de hoy vi una cosa que realmente me asombró y yo me pregunté, como íbamos a hablar de, ¿será este un superhéroe también? El 1 de diciembre del 2020 nació un niño en Inglaterra. Nació con 15 semanas antes del tiempo, pero nació muerto. Fíjate. Y con 765 gramos. Vivió de repente, lo hicieron vivir. Además, sufrió en ese mismo lapso de tiempo una enfermedad terrible, que es la Escherichia coli, una infección. Después de eso le dio una septicemia grave. Y para finalizar, se contagió de coronavirus. Y te estoy hablando en los primeros 15 días de nacido. Y el niño, hoy día, a casi 2 meses de haber nacido, es un niño normal. Ok. A mi modo de ver, un superhéroe. Pero quería centrarme porque los superhéroes al final se convierten como una guía nuestra, que es lo que tú acabas de decir. Son personajes realmente que son honestos, son honrados, son gente fuerte, que nos transmiten mucha fuerza, pero es un héroe común, es un personaje de la realidad, como lo hizo Clark Kent, era un periodista en todo caso, ¿no? Sin embargo, se puede llegar hasta allá. Muy buena pregunta. Y de hecho la forma en la que la fuiste planteando fue excelente, la verdad. ¿Por qué? Porque tú me estabas hablando del niño y cómo en sus ahora sí que los primerísimos años de vida sufrió todas estas peripecias. Días, pero no, días. Los primeros. Sí, cierto. Sí, cierto. Ese es el dato.
Ese es el dato, y es un punto sobresaliente en los héroes. Esa forma, primeramente humana, de poder superar problemas, de poder enfrentarlos, de poder, parece que superarlos tal cual, pero todo desde una iniciativa propia, a favor de un bien. La clave que ahora sí que diferencia al superhéroe del héroe común sería la trascendencia, sería el ir más allá. Es lo que ahora sí que separa de los héroes actuales de la pandemia, que sean los doctores, que serían aquellos que están en la línea de frente y que día tras día se esmeran investigando, trabajando, dando lo mejor de sí para poder sacarnos adelante. Pero al final de cuentas, por diversos tipos de limitaciones, no se puede romper esa idea, ese límite del más allá. Pero ¿quién sí lo puede romper? Estos personajes deseados y esperados que nacen de nuestras ideas, que surgen para crear historias y que nos establecen el, ok, así debería de ser. Pero, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué me puede impulsar? Pone algunos poderes y habilidades esenciales. Eso te podría decir. Ahora, Eric, yo vuelvo casi que a la pregunta del principio, ¿no? Es impresionante la cantidad de generaciones, y no solamente de gente jóvenes, sino gente inclusive de nuestra edad, que estamos aficionados a películas, que bueno, cuando nos cae un cómic en la mano lo agarramos, vemos en nuestros hijos, juegan muchos videojuegos en los que intervienen superhéroes. ¿Cómo todo esto impacta no solamente la cultura, sino la formación de esas personas? Porque estamos como admirando, y tú haces muchos paralelismos también en tus entrevistas, artículos con la mitología, etcétera, pero ¿cómo se están formando esas generaciones para el futuro que ponen toda su admiración en personajes que hacen cosas que nosotros nunca vamos a poder hacer, como un desahogo, como una admiración, como un escape? ¿Cómo tú ves el impacto de eso en las generaciones futuras? ¿Cómo será ese hombre del presente y del futuro influido por todos estos cómics, historias, etcétera? ¿Qué mitología estamos construyendo para el futuro? Para poder responderte esa pregunta, con gusto, Dardo, hay que primero plantear un contexto actual. Por favor. Y va de la siguiente manera. En el mundo moderno, hoy en día, estamos hablando bastante de lo que es la globalización. Y gracias a los medios de comunicación, las tecnologías de información, digo, yo estoy en México, ustedes están hasta Atlanta, y parece que estamos ahora sí que en un mismo lugar. Eso es muy importante de entender, porque estamos hablando de un superhéroe, por ejemplo, Batman, que vive no solo en una ciudad ficticia, sino en una incluso realidad alterna, si nos basamos en sus historias de multiversos. Ok, ¿qué lo vuelve especial? Las situaciones en las que él está pasando. Todo mundo, hoy en día más que nada, sufrimos de situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles a veces nos tiran a tal grado de ya no querer hacer nada en todo el día. Pero ¿qué pasa si de repente el medio de comunicación, llámese internet, llámese televisión, llámese celular, nos presenta una historia de personas que igual están pasando por estos momentos y que nos dicen, sal de ese hoyo de la siguiente manera? A nosotros nos va a encantar. Sobre todo si nos la presentan de una forma tan bonita y tan fácil de entender. Nos vamos a quedar ahí viendo, va a tener toda nuestra atención. Sobre eso, también hay otros factores que influyen, como la cultura visual. ¿A qué me refiero con cultura visual? Pensemos en una rosa. Y ahora a esa rosa le damos una manita. Y si esa manita le ponemos un destinatario, lo estamos entendiendo que está haciendo de cierta manera romántico. Pero ojo, estamos hablando de una imagen. No estamos hablando ni de texto ni de alguien hablando. Ahora sí que verbalmente. Esa imagen nos da a entender esa idea. A eso me refiero con cultura visual. Y actualmente no solo estamos hablando de un solo país, de fulanito de tal lado, sino ya estamos hablando del globo. Ya estamos hablando de todo el mundo. De las cosmópolis. Es por eso que ahora estamos hablando tal cual
de una mitología global, de una mitología que nos está uniendo, y que si nosotros podemos ir de aquí a China, van a entender si hablamos de superhéroes, nos van a entender tal cual, no importa si no hablamos el mismo idioma. Eso es importante. Ahora, con respecto ya a tu pregunta, lo que los superhéroes nos ayudan y los proyectan es principalmente algo que está muy latente hoy en día en muchos países, y te lo digo como sociólogo, porque se ve en cómo se comunica todo lo que está saliendo y circula luego en internet. Nunca te rindas, da lo mejor de ti. Sí, ¿verdad? No importa que tú estés ahora sí que en la nada. Tú puedes contar con un montón de objetivos, un montón de ítems que te pueden ayudar si lo sabes usar de la manera adecuada. O sea que se une la autoayuda con esto que tú nos estás diciendo. Sí. ¿Por qué? Porque el héroe te invita a reflexionar de una forma interesante. Porque no se sienta a hablar contigo, sino que tú lo estás viendo actuar. Él está afrontando y ahora sí que luchando contra el mal. Pero ese mal es, digamos, su opuesto. Pensemos en Batman y el Guasón. Uno es muy racional y otro es muy pulsional. La razón se va a enfrentar ante la pulsión, pero la pulsión siempre le va a dar batallas a la razón. Y ese duelo lo podemos tener incluso dentro de una misma persona en un mal día. Te digo, te invita a la autorreflexión, pero te hace pensar en ti mismo poniendo el ejemplo, y a veces de forma indirecta. Por eso hay gente que se siente de repente muy mal, va al cine, lee un cómic, lee un libro y ya está mejor, por lo menos en ese ratito. Sí. Mira, quisiera que fuéramos un poco al futuro, y yo soy de los que piensa que el ser humano es como un ser inacabado, es decir, inacabado en el sentido de que no ha desarrollado sus propias capacidades completas, lo que le da la posibilidad su cuerpo y su cerebro. Pero si nos vamos un poco hacia el futuro, ¿tú has considerado cómo sería en el superior el impacto de la genética y el desarrollo de la nanotecnología? ¿Es posible crear un héroe? ¿Es posible crear ese misticismo, esa fuerza interna de ese héroe? Sí y no. ¿Por qué? Hay algo muy especial que tiene el mito, que es técnicamente tú vaciar dentro de ese relato las aspiraciones que tú quieres llegar a tener. Eso es cierto. Por ejemplo, los griegos ansiaban volar. Mucho tiempo después se inventa el avión. Pero ¿qué pasaba en la Edad Media? Había personas, no tanto como Da Vinci, pero sí otro tipo de inventores, que incluso se ideaban alas para poder imitar esas antiguas leyendas. Ahora, dentro de tanto series como películas como cómics, vemos habilidades de los héroes que queremos llegar a emular. Pero ojo, hay que dar un paso atrás. ¿De dónde nace la idea? ¿De dónde nace esa aspiración? De la mente de la persona o del creador, que está ahora sí que llamando una pulsión latente en el pensamiento social. Con respecto al futuro, sí, los mitos, los héroes nos ayudan a establecer aspiraciones, pero también se vuelven un reflejo, tanto imaginario como con cierto realismo, de lo que está pasando en el momento. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Pensemos en Cyborg, de ahora sí que la Liga de la Justicia. De hecho, aquí lo tienen atrás. Es este ser metálico que está en el fondo. Dime si no has oído, por lo menos en internet, que incluso ya hay investigaciones sobre nanotecnología que están tratando de poder hacer que el individuo, si ya perdió un miembro a través de nanotecnología y microchips, pueda recuperarlo de forma artificial. Ahí está. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué fue primero, el personaje o la investigación? Sí. Es eso lo que hay que poner. Lamentablemente, pues, cualquiera de nosotros no puede ver al futuro, pero sí tiene ciertos deseos. Y yo te puedo asegurar, porque lo hemos visto dentro del proyecto, que hay gente de ciencias duras, gente de la UNAM que está trabajando en investigaciones, que dice, esto yo lo vi en Star Trek, esto yo lo vi, bueno, Viaje a las Estrellas, si algunos no lo llegan a entender, o Star Wars también, yo lo vi en ese tipo de productos, ese tipo de historias, y yo quisiera inventarlo algún día. El mito incluso nos inspira. Volar. Eso es lo que te podría decir. ¿Cuántos niños no se han lastimado queriendo volar? ¿Verdad?
desde chiquititos, el deseo de volar. Yo me lastimé, Alexia, yo me partí ¿Sí? la cabeza porque mi hermano hacía de Batman y yo de Robin, me lanzó una cuerda por un muro y se rompió la cuerda y me partí la cabeza, ¿no? Sí, bueno, hay tantas historias porque de verdad quisiéramos que fuera verdad. El Gavilán. La historia del Gavilán quiere contar. Oye, antes de eso, iba a decir, en Prime Video está esta serie que me gusta mucho que se llama The Boys. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Sí. Y es justamente, bueno, como unos superhéroes, ¿verdad? Bueno, tampoco quiero contar mucha información. Ay, pero bueno, ya la han debido ver. Sea como sea. De Umbrella. Academy es otra, esa es de Netflix, esta es en cierto, Amazon Prime. Cierto. Y es muy interesante. Bueno, acá se trata más que nada también de los superhéroes que terminan siendo como que la mejor franquicia también porque hacen hasta películas y todo con ellos. Los utilizan, son utilizados verdaderamente. Y lo que llama la atención es que son creados, en realidad. Cada uno de ellos son creados, se les da esta capacidad y ahí es donde vamos a los trabajos de laboratorio, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que sea como sea Superman, por ejemplo, pues no era de acá, era de otro lado, justamente de otro planeta, y ahí es donde vienen sus superpoderes, ¿no? Por otro, y hay algo muchos. Interesantísimo en Superman, de hecho. ¿Qué? Que también es una crítica social en sí misma. Si nos damos cuenta, Superman es un inmigrante, es alguien ajeno que llega y actualmente salva. Claro. Curioso, ¿no? Claro, porque lo utilizamos con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y justamente había un meme que decía eso, Superman is an immigrant. Así sí. Tal cual, como para que recordar que muchas veces, pues lo que pasa es que aquel que se hace famoso, que de repente hace cosas por nosotros o que tiene mucho dinero y todo, pues ya no nos importa si es de otro país o de otro planeta, ¿verdad? O el color de piel que tiene. Así es. Porque es un superhéroe. Fíjate, yo complementando lo que está diciendo Alexia, hay superhéroes que tienen poderes propios. Yo sé que para ti Eric es Batman, tu superhéroe favorito, pero Batman es un superhéroe que se apoya mucho en invento de otros para convertirse en superhéroe. En tecnología, fundamentalmente. En tecnología. Y entonces yo me pregunto si hoy en día con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos nosotros a disposición, que yo creo que el Batman de los 60 ni las hubiera soñado, celulares, y para ustedes contar, ¿en qué nos estamos convirtiendo en esa relación entre los inventos y los seres humanos? ¿Cómo ves tú esa relación? Pues mira, desde que el ser humano llegó a inventar sus propias herramientas, ha aplicado todo lo que son sus conocimientos y habilidades para irlas mejorando en favor de la resolución de un problema. Eso es un concepto, ese es el significado y el concepto de tecnología que usamos en ciencias sociales. A lo que voy ahora, pues efectivamente, o sea, Batman tiene algo muy curioso dentro de su formación como héroe, porque tú lo has dicho, es un ser inteligente, es sumamente inteligente y es sumamente deductivo. Y es lo que lo vuelve a la vez humano. Y es algo que vimos dentro del proyecto. Es que yo quise ser inventor porque yo quería recrear aquello de Batman. Me decía una de las personas con las que tuve el gusto de charlar al hacer investigación. Ahora, fíjate, hay algo curioso que yo vi cuando se estrenó la película de Aquaman con Jason Momoa, que de hecho está en internet. Deje ver si puedo encontrar por ahí la investigación y con gusto se las mando después. Pero a lo que voy con todo esto es que la gente, un inventor creo que de Australia, había generado unas propelas para los buzos que se podían conectar, bueno, que se podían instalar en lo que es la muñeca del individuo y poder nadar como Aquaman. De hecho, o incluso igual fue muy sonado durante los primeros inicios de la pandemia, que había dispensadores de gel, estilo, ahora sí que la maquinita esta que usa el hombre araña para disparar su telaraña. Su telaraña. Alex, te quería hacer una pregunta y dos preguntas, básicamente. La primera tiene que ver con los antihéroes. ¿Dónde ubicas tú los antihéroes en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿dónde van? No son humanos, porque el ser humano por naturaleza tiende a necesitar de un héroe, porque este es un mundo, llamémoslo como se diría en un cómic, lleno de pecado, de ansiedades y de necesidades. El antihéroe, ¿por qué existe?
Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el antihéroe? Y en segundo lugar, te quería preguntar acerca de la cultura pop. Y es que los antihéroes ya ascendieron a la cultura pop y se incorporaron a la cultura universal y ya no están clasificados dentro de esa, valga la redundancia, cultura pop, sino simplemente forman parte del ir y venir diario de nuestra vida. Alex. Esa es una pregunta que yo estaba esperando que me la hicieran, la verdad, porque sí, o sea, el antihéroe es toda una investigación propia. Realmente nosotros hemos destinado muchos eventos a explorarlo. Para ello, para contestarlas, te las voy a contestar las dos en una, para ahora sí que agilizar todo esto, porque nosotros, les repito, vamos contextualizando, la cultura pop es la cultura global. Es la cultura que se está dando en las cosmópolis. Es la cultura que está permeando mucho en diversos tipos de individuos que ya se puede decir que son ya contemporáneos. ¿Por qué? Porque describamos al individuo contemporáneo. El individuo contemporáneo tiene acceso a la tecnología, le gusta estar informado de lo que pasa no solo en su localidad, sino más allá, y también se preocupa por eventos internacionales, de los cuales asume ya una identidad a tal grado de decir, a mí me importa porque es mi mundo. Eso para aterrizar a cultura pop. Con respecto al antihéroe, el antihéroe es, yo lo doy de la siguiente manera. El antihéroe es el héroe sin esta característica de divinidad o pureza. Pensemos en los héroes característicos que nos llegan a la mente. Superman, Batman, el Hombre Araña, Capitán América. Son personas que tienen valores totalmente sólidos. Sin ellos, sin no consultar primero lo que piensan éticamente o moralmente, no actúan. Por lo tanto, son personas con un pensamiento muy firme. El antihéroe es, pues lo podemos ver de la siguiente manera. Sería o un punto y aparte o un poquito más abajo, 2 rayitas menos. ¿Por qué? La cuestión aquí es la siguiente. El antihéroe tiene una característica muy humana. Esta característica es aquella que se discute mucho en la ética, en la moral e incluso en algunas religiones, que es el obrar por el bien común. El antihéroe es capaz de obrar por el bien personal, es capaz de hacerlo por mero gusto, y como es su mero gusto, no tiene que responder a nada superior a él, como por ejemplo el bien social. He ahí que diversos individuos que se pueden caracterizar como bandidos, como outlaws, o en su defecto, marginados, se vuelven héroes. Spawn, The Punisher, Daredevil, todo ese tipo de personajes son caracterizados como antihéroes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cierto miedo, cierto remordimiento de acudir a otra táctica, ya sea violenta o agresiva, para llegar a un fin. Pero aquí es donde se tuerce un poquito la situación. ¿Por qué? Porque al final, si dentro de ellos cabe, van a obrar por un bien social, pero la forma de obtenerlo no es la más idónea. Es ahí donde cae el antihéroe. Ahora, y es ahí lo... Eric, perdona y disculpa y sigue desarrollando por favor tu planteamiento, pero te quería agregar un elemento. Yo he notado que últimamente en películas, series de televisión, se maneja muy bien esa zona gris entre el superhéroe y el antihéroe, ¿no? Hasta el punto de que tú como el vidente del programa de televisión, televidente o lo que sea, terminas identificándote un poquito con el antihéroe. Lo vi, por ejemplo, en la última versión de Cobra Kai, del Karate Kid, que tú terminas hasta identificándote con el antihéroe que era el karateka con el cual el Karate Kid tenía la rivalidad eterna. Sigue por favor desarrollando lo que estás diciendo, pero agrégale esa zona gris
entre el superhéroe y antihéroe? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, volvemos a la idea central. El antihéroe como tal es más humano. No es tan divino o no es tan poderoso, por así decirlo. Con divino me refiero a que no tiene poderes supernaturales, sino que él sí tiene sus limitantes humanas. Por eso, si tiene los recursos, se puede valer de tecnología y trascender. Si no, tiene que optar por sus medios. Y parte de sus medios tienen que ver mucho con la complejidad del ser humano tal cual. ¿A qué me refiero con esto? Todos podemos tener un día malo, efectivamente. Y todos no somos inmunes a lo que sentimos. Y esos sentimientos algunas veces pueden provocar violencia o agresión. Y no nos vayamos al otro extremo, sino en sentido violento, contestarle mal a un familiar porque se hicieron enojar en el trabajo y llegaste a casa y no querías saber nada y ya estabas harto. Entonces llegan, te preguntan, te fastidian y contestas feo. Y luego te disculpas precisamente y ya tratas de hablar. Es esa complejidad humana la que matiza mucho al individuo al ver que uno de sus personajes también está pasando por los problemas que él tiene. El caso de Karate Kid, para no salir del ejemplo que ya me diste, es que al final de cuentas el personaje está construido de tal manera que es una persona que puedes encontrar en la calle y que exactamente se identifica, tú identificas contigo mismo. Eso es lo importante ahí. Pero ¿y el Guasón, por ejemplo? ¿O el Pingüino? El Guasón y el Pingüino. El Pingüino, chequemos su historia. Era un individuo que lamentablemente por su aspecto físico fue marginado, pero a base de otras habilidades como su estrategia o mentalidad, logró llegar más lejos y construirse él mismo un nicho sólido en la sociedad. Eso, cualquier persona, si tú le cuentas que es capaz de hacerlo, lo haría. Aquí depende mucho de los valores morales y éticos con los cuales tú te vas formando. Por eso, y te lo puedes incluso poner en un ejemplo muy, como se dice, óptimo. Por eso incluso algunos narcotraficantes o gángsters se están volviendo héroes, porque reflejan la aspiración social y te dan un camino de que tú puedes seguir, pero ahora sí que ya está dentro de tu mentalidad misma, ahora sí que obtenerlo. Y el caso del Guasón es el siguiente. Con respecto al Guasón, es un individuo, un personaje que realmente obra por complacencia propia. O sea, sé que si a él le gusta, lo va a hacer. Y aquí hay de dos. O no siente culpa de ello, o simplemente lo hace por mero disfrute, por mero goce. Por eso siempre está riendo. Yo te preguntaría, ¿a qué individuo no le gustaría siempre vivir riendo, vivir triunfando, sin preocuparse por lo que pase y siendo efectivo? Eso es lo que caracteriza al Guasón. Interesante, fíjate que en el personaje de esta película que se hizo recientemente, dedicada exclusivamente al Guasón, se trata de crear una historia donde tú entiendes por qué él es como es, ¿no? Y inclusive en algunos momentos de la película, en algunos momentos, no en todos, sientes identificación con el personaje, en algunos momentos. Entonces, yo lo que me pregunto es, en esta construcción de estos personajes, héroes y antihéroes, también pudiéramos hablar de una suerte de manipulación. Tú, cuando conversábamos hace un rato antes del programa, tú me hablabas de algo muy interesante, lo de por ejemplo, los Disney fans y el fanatismo que se genera alrededor de un estudio en particular, de un personaje en particular. ¿Qué sucede allí también? ¿Cómo aplica eso en el diario vivir de las personas? Perfecto. Es otra pregunta que yo esperaba que me hicieran, y si no, les iba a hablar de esto de todas formas. Pero bueno, demos un paso atrás. ¿De dónde salen las historias? Estas no surgen de la nada. ¿Y tienen un propósito? Sí, sí tienen un propósito. Aquí, lo que trato de decir es que las historias nosotros las inventamos para comunicar un deber ser
a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como seres humanos, como seres mortales, vamos a morir. Pero, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué es nuestro legado? Lo que nosotros hicimos en vida y los valores que nosotros transmitimos a las siguientes personas. Es un hecho totalmente cierto que los griegos ya no están. Ya su civilización se fue. ¿Qué nos queda de ellos? Sus historias. Ahora, con respecto a la pregunta, pues nosotros hacemos historias basándonos en aquello que queremos dar a conocer sobre nosotros. Dicho esto en otras palabras, si yo te cuento esto es porque yo quiero que tú lo comprendas, lo entiendas y bases tu vida en lo que dice el relato. ¿Por qué? Porque así son las cosas en nuestra cultura. Y nuestra cultura me refiero a lo global. Pensemos ahora en Disney. Disney te cuenta historias bonitas donde realza valores positivos. Realmente casi no hay nada negativo en los personajes Disney, salvo en los villanos que están ahí como un opuesto, para decir, esto sí es y esto no es. Ahora, con respecto a los fans, nosotros nos contamos historias y defendemos las historias porque esas historias hablan de lo que nosotros esperamos de la sociedad, de nuestra sociedad y nuestro tiempo. Por eso, actualmente, en muchas de las producciones que están saliendo, todo este movimiento de inclusión, ahora sí que todo esto en favor de las comunidades LGBTI y minorías, están siendo, y ahora sí que puestas ahí en escena para decir, ellos también existen, ellos también tienen voz y voto, y a partir de ahora quiero que tú lo incluyas en todas tus decisiones en la vida común. Porque te estoy comunicando una historia que los incluye, y así te puedo decir que así es lo que yo espero que tú hagas como individuo cuando tú convivas en ese tipo de sociedades. ¿Sí o no? Vamos a una pausa, pero antes te voy a dejar una inquietud que tengo, y es, esas historias nos plantean la existencia del bien y del mal. Uh-huh. Cuéntame en dónde estamos. Con respecto al bien y mal, miren, es toda una discusión que llevaría horas. De por sí, esta discusión la que tenemos actualmente de los superhéroes, nos vamos a quedar cortos. Hay muchas cosas que podemos seguir explotando. Sí, por eso vamos a tener otra oportunidad, Eric. Ten la seguridad de que nos vamos a reunir en otra oportunidad. De nuevo. Yo con gusto, pero bueno, aterrizándola. Vamos a tener que definir la siguiente cuestión. Y esto tiene que ver mucho con símbolos, esto tiene que ver mucho con lenguaje, comunicación y estructura social. O sea, para definir el bien y el mal, primero hay que enfocar lo que es y lo que no es. Y lo que sí es, lo podemos incluso representar en el personaje. Es muy importante el papel del personaje en las historias. ¿Por qué? Porque para construir un personaje que representa el bien, pues obviamente tiene que tener las características del bien. Pensemos en Superman, realmente en Superman. En Superman, como Clark Kent, es dócil, es amable, es totalmente tímido. Características de una persona que si tú conoces en la calle dirás, oh, es una persona bondadosa. Ahora, como Superman, él es fuerte, es valiente, tiene una moral muy, muy sólida y sobre todo valores éticos bien cimentados. Si te lo encuentras en la calle una persona así, también puedes decir, es fuerte. Él es una persona bondadosa. Pensemos solo en el Guasón. El Guasón es agresivo, pulsional, violento, si lo queremos ver incluso grosero, y más que nada es muy llevado a hacer desastres. Si lo encontramos en la calle diríamos, esa persona es mala. Pensemos en Lex Luthor, el enemigo de Superman. Ambicioso, está esperando gobernar, tiene una ética muy fuerte, pero persigue fines bastante egoístas. Persona mala. Eso es importante cuando nosotros veamos cualquier producción, cualquier elemento de la cultura pop. ¿Qué nos está comunicando y qué está diferenciándose? Así podemos definir el bien y el mal con respecto a... Ahora sí que hay problema, pero porque uno siempre que ve los malos dice, ay, pero con ellos me divertiría más, ¿verdad? No es por nada, pero pues, o sea, dentro de todo son carismáticos también.
Exactamente. Y eso más que nada va para darle un sentido de la historia, porque si hacemos ahora sí que cosas malas por maldades, pues al final la audiencia se va a ir, porque realmente es algo feo. Ahora, Eric, pareciera también que en toda esta historia que se ha estructurado sobre los superhéroes, el superhéroe como que siente a veces vergüenza o miedo que sepa quién es él. No todo el tiempo quiere ser superhéroe, ¿no? Hay el caso de Superman, que la mayor parte del tiempo es Clark Kent, o el caso de Bruno Díaz o Bruce Wayne, que la mayoría del tiempo quiere ser Bruno Díaz, Bruce Wayne y no Batman. ¿Por qué, si es tan bueno ser un superhéroe, ese deseo de esconderse tras una personalidad distinta? ¿Cuál es la personalidad de cada quien? ¿Es el superhéroe que se esconde en el hombre o el hombre que se esconde en el superhéroe? Ahí se maneja mucho lo de la dualidad del ser humano. ¿Qué pasa allí, Alexia? Yo iba a decir que ahí sí me encantó el final de la primera de Iron Man, ¿verdad? Cuando dice I am Iron Man. ¡Ah! Todo el mundo revolucionado. Bien. Claro, uno quisiera eso, ¿no? Pero también pues si a los famosos les es difícil y tienen que pasar inadvertidos, imagínense un superhéroe y que fuera Alien, peor todavía. La pregunta de Eduardo, que quisiera añadirle algo, un comentario. En la mitología griega habían supermanos. ¿Existían esos seres como el Guasón o como qué sé yo, el Pingüino o como los otros? ¿La Hidra? Y te lo puede contestar Eric bien, porque entiendo también que le gusta mucho la mitología. Entonces, Eric, coméntanos. Pues mira, en las antigüedades, pues francamente los malos como tal, o era el tirano o era el expansionista. Por eso los héroes siempre tenían que derrotar al rey o al enemigo de otro lugar. También un punto importante es que ahorita que mencionaste lo del tifón y la hidra, son elementos, son ahora sí que personajes míticos que nos dan a entender es un algo más. ¿A qué me refiero con ese algo más? A la naturaleza. El poder de la naturaleza no podía ser frenado por el individuo a no ser que éste fuera o tuviera el favor de los dioses. Pensemos, bueno, yo también me dedico a investigar monstruos y con respecto a monstruos me refiero a... Hay una infinita cantidad de monstruos que igual como personajes tienen un porqué y representan algo, lo que hemos estado dando. Para no hacer el cuento largo, pensemos en Godzilla. Y ahorita que viene ya todo este rollo de Godzilla contra King Kong. Si nos damos más allá, entendemos que Godzilla es una fuerza de la naturaleza y King Kong igual es otra fuerza de la naturaleza, y cuando chocan se produce el duelo de titanes, que es algo que incluso míticamente era icónico. Los nuevos titanes. Sí. Ahora pensemos incluso en el coronavirus. ¿Ustedes podrían detener una fuerza de la naturaleza? ¿No? No. Necesitamos un héroe. Sí. Anthony Fauci. Bueno, el doctor Fauci. Me lo imaginé. Ahora, con respecto a eso, para contestar la pregunta de Luis. Para contestar la pregunta de Eduardo, pues, mira. Y va en relación con lo que tú me dices. Antes, sí estaba como que bien visto que las personas tuvieran una persona social y una persona íntima. Lo que tú das a entender al mundo y lo que tú eres ya ahora sí que con tus allegados y con tu familia. Esto era porque podías claramente dividir lo que es el ser público del ser privado. Actualmente, con esto de las tecnologías de información y el acceso de ahora sí que estas tecnologías a tu vida privada, pues obviamente tú ya puedes estar en casa y subir a Facebook: oye, estoy en casa echando flojera, XD. O aquí estoy en traje de baño, XD. Antes, eso era solamente íntimo y ahora ya no es íntimo. Actualmente podemos decir que la complejidad del ser humano ya tiene mucho trabajo con respecto al ser íntimo y al ser público, volverlos uno solo. Como les repito, antes sí puedes dividirlo, ahora no tanto, y ahora se está luchando, se está haciendo un montón de programas tanto sociales como psicológico-emocionales para entender tu complejidad y decir: este soy y este soy yo sin máscara.
Por eso, yo soy Iron Man. Ahora, inevitable preguntarte, Eric, ¿cuál es tu superhéroe favorito y por qué? Pues tú lo dijiste hace rato. Batman. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me gusta mucho la forma en la que resuelve sus problemáticas. Es un ser sumamente inteligente que puede obtener recursos si él lo desea y que es capaz de enfrentarse a los mismos dioses dada la oportunidad. ¿Por qué? Vemos en Batman contra Superman. Incluso la película se lo dijo. Oye, ¿tú sangras? Yo soy mejor que tú. No. Yo te puedo demostrar un simple hombre que puedo ser incluso superior a ti. Y bueno, ya sabemos qué pasó. Eso por un lado. Ahora, si nos vamos a Marvel, pues estoy en una dualidad, no sé si decirte Iron Man, por lo mismo. Es casi Batman, pero de otro lado. O Spider-Man, que francamente, y esto va para toda Latinoamérica, comprobado, Spider-Man es el superhéroe favorito de América Latina. Y es el que nos introdujo a los Avengers. De hecho, durante los 70 había una serie de cómics, por lo menos en México, que después ya me enteré que incluso pasó en Colombia, pasó en Argentina, pasó en todo el cono sur. En la tele. Que nos decían, Spider-Man presenta a Thor, al Capitán América, a todos los Avengers. Ya, sí, como un talk show. Sí. Ahora, exactamente. ¿Cuáles son los superhéroes de ustedes, Eduardo y Alexia? Mira, el mío definitivamente es Batman, es el que me influyó de pequeño, ¿no? Yo era muy fanático del Batman de los 60, que hoy veo los capítulos y los veo tan mal hechos, pero en su momento a mí me impactaba, y sobre todo cuando entró la televisión a color en Venezuela, que los comencé a ver de blanco y negro a color, yo tenía el corazón que se me salía por la boca, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Yo tengo que decir que en mi caso, y también esa era una pregunta que les iba a hacer, porque no han hablado de las mujeres, ¿verdad? No han hablado de las mujeres. Para otro programa. Sí, y en mi caso sí, aunque me gusta mucho Batman y todo por lo misterioso y todo serio, y que tiene mucho dinero y que tiene muchos recursos, y inventiva y valiente, y ha pasado por tragos amargos y se ha levantado. Pero igual la Mujer Maravilla, sí. O sea, de las Amazonas, súper fuerte, puede hacer absolutamente todo. Además te puede hacer decir la verdad, tiene una aeronave transparente, invisible. O sea, ¿qué más se puede pedir? Bueno, fíjense, ya lamentablemente estamos al final del programa. Es Superman, en todo caso. Bueno, Superman y la kriptonita, ¿no? Fuerza para acabar con la injusticia en el mundo. Ya estamos al final del programa, pero quedan cosas pendientes para otro y las voy a mencionar muy rápidamente. Leí un libro, ojeé, que se llamaba La ciencia de los superhéroes, que nos habla de cómo aplicar temas científico-tecnológicos, esos poderes de los superhéroes, pero al mismo tiempo vimos en la televisión de Latinoamérica una serie que se llamaba algo así como Los Superhombres, personas reales que tienen superpoderes. Bueno, me pregunto cómo va a derivar eso en un futuro si pensando en cientos, miles de años de evolución, los poderes de los superhéroes quedarán casi que reducidos. Y también me interesa mucho el tema de los superhéroes latinoamericanos, que no los tocamos, que son un montón de superhéroes latinoamericanos con unas características muy particulares, pero eso nos da para un próximo programa. Para mí fue un placer, Eric, conversar contigo, un placer haber tenido este programa, y estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar. Seguro. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Alex, por el apoyo que siempre nos da. Muchas gracias, Alex. Gracias, y bueno, quedo pendiente del otro show para hablar totalmente, de los villanos, Alex. porque dedicado eso también casi que a las villanas y a las superhéroes mujeres. Muy bien. Sí, y de hecho como tal es todo un tema complejo. Yo ya llevo 3 años trabajando todo esto, y sí, son cosas que son de meses, de más de una sesión, pero sí, tenemos trabajo hecho ya sobre superhéroes latinos, superhéroes y antihéroes, también personajes representativos, las superheroínas sobre todo, pero ya lo dijeron, es cuestión de otro programa. Sí, vamos a hablar de eso, estoy seguro que sí, pronto. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Nos vemos luego. Nos vemos luego.